Hay algo que a la mente humana le es difícil entender, y ese es el concepto de eternidad, de algo que no tuvo principio. Y esto a veces es representado por un anillo, un círculo, que pues no se puede decir dónde empieza. Y esto gráficamente lo tenemos en lo que estamos celebrando en estos días, el Año Nuevo. Un año es, bueno, no es un círculo perfecto, es una elipse, pero casi un círculo, y la Tierra da la vuelta alrededor del Sol y es un año. Y bueno, empieza en este día, pero porque se pusieron todos de acuerdo, aunque no todos. Por ejemplo, el Año Nuevo chino empieza en otra fecha, el Año Judío empieza en otra fecha, pero ahí empieza y vuelve a regresar al mismo lugar, y en realidad pues nunca termina. No hay realmente una diferencia real entre el día de ayer y el día de hoy, solamente que escribimos hoy que es 2017. Es el año 2017 del nacimiento de Cristo. Si era pues la fecha exacta, pues tendría que celebrarse la Navidad del 1 de enero. Pero bueno, estos son nada más como el concepto de lo que es el año. Pero para la mayoría de las personas, un nuevo año, hay nuevas expectativas, hay nuevos planes, hay propósitos tal vez, y la mayoría de las veces al final del año no se cumplió nada de esto, pero hay un nuevo comienzo, y un nuevo comienzo requiere nuevas bases para que realmente sea un nuevo comienzo. Y hablábamos un poco de esto la semana pasada. Hay un nuevo comienzo, algo así como un nuevo año, pero cada día en nosotros hay un nuevo comienzo. Lo que pasó ayer, pues ya pasó, y nos levantamos y tenemos nuevos ánimos. Bueno, a veces no, pero podemos tener nuevos ánimos porque hay un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo, que tiene bases para que en verdad sea un nuevo comienzo, es lo que veíamos. Cristo, el libertador, bien. El pecado ha sido perdonado, viene Cristo y hay un nuevo comienzo. Para el pueblo judío hubo un nuevo comienzo en ese regreso de Babilonia a Jerusalén. Después de 70 años de esclavitud, hay la libertad, regresan a su tierra para una nueva vida. Y así nosotros con Cristo empezamos una nueva vida, un nuevo comienzo, y un nuevo comienzo para todos, para toda la humanidad, para toda la creación, será cuando Cristo regrese por segunda vez. Cristo viene delante y hay un nuevo comienzo. Y entonces vamos a hablar un poco de esto. Vamos a leer a Isaías 40. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Vamos a estar centrados en los versículos 6 a 9. La semana pasada hablamos de los primeros versículos, pero vamos a leer desde el 11 para no perder el contexto. Dice Isaías 41. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová
por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño, con su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias porque nuestro pecado ha sido perdonado, porque Dios mismo vino y se manifestó en carne. Y aunque todavía no lo vemos con toda su gloria, lo veremos en el nuevo comienzo que vendrá para su pueblo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con esta palabra, que la uses con tu poder, con tu espíritu, que nos convenzas de nuestra necesidad de Cristo, que obres en nosotros con tu palabra y con tu espíritu. Y pedimos que todo sea para tu gloria. Amén. Isaías vivió en el siglo VIII antes de Cristo, pero lo que profetizó en este pasaje, en esos pasajes del regreso del pueblo del destierro de Babilonia a su tierra, fue en el siglo VI antes de Cristo, de acuerdo al decreto del rey Ciro. Isaías profetizó al rey Ezequías que todas las riquezas que tenía serían llevadas a Babilonia, que sus descendientes serían esclavos, eunucos, servidores en el palacio del rey de Babilonia. Para el pueblo, la profecía era que ellos serían esclavizados, estarían en la cautividad por 70 años. También vendría la destrucción del templo, que sería completamente saqueado. Toda la riqueza que se había acumulado sería llevada a Babilonia. Después de esta profecía, da otra del fin del castigo que Dios tuvo que dar a su pueblo por su pecado, por su idolatría. Se muestra compasión y cuidado de Dios por su pueblo. Después de 70 años de esclavitud, muchos se preguntarían si Jehová seguía siendo el Dios del pacto. Y aquí en esta profecía Él les habla en esos términos del pacto, esos términos que le recuerdan el pacto. Mi pueblo, vuestro Dios, dice en el versículo 1, consolaos, consolaos,
pueblo mío, dice vuestro Dios. El pacto era siempre: ustedes serán mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Su pecado fue perdonado. Dios recibió el pago completo. De hecho dice el pasaje que recibió doble pago. Y Dios mismo va a llevar a su pueblo a la libertad. Él va a ir delante. Y por eso hay consolación para el pueblo. El Señor, para quitar la gran aflicción que estaba sobre el pueblo con esa vida de esclavitud, anuncia por medio de su profeta la venida del esperado Mesías, del esperado libertador, del rey libertador, que pondría fin a todas las guerras con su victoria definitiva sobre todos sus enemigos, trayendo la paz por siempre y sobre todo el perdón de sus pecados. El Señor es fiel a las promesas de su pacto. Después del doloroso quebrantamiento con el que castigó y corrigió a su pueblo, el pueblo estaba esparcido en Babilonia y él sería reunido como un pastor reúne a su rebaño y lo guarda. Hará con su pueblo un nuevo pacto. Él cumplirá a través de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a Jeremías 31, versículos 31 a 34, donde está este nuevo pacto. Leíamos en la confesión acerca del pacto de obras, ese pacto que hizo con Adán. Ese pacto, como leíamos también en la confesión, pues no se cumplió, entonces hay un nuevo pacto de gracia. Dice Jeremías 31: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El regreso del pueblo cautivo en Babilonia a su tierra no es el cumplimiento total de la profecía, es solamente un aspecto de un cumplimiento que va mucho más allá. El cumplimiento perfecto se da con Jesucristo en su obra de salvación en la primera venida, y en el juicio y su reinado eterno en la segunda venida. Entonces habrá un completo consuelo para el pueblo de Dios. Se requiere una preparación de parte del pueblo para el regreso a Jerusalén. Dios acompañará a los exiliados que regresan. Él los protegerá, los proveerá y los cuidará. Él ha hecho un camino en el desierto de su conciencia. Deben enderezar sus sendas. Ellos deben andar por una senda o por un camino de santidad. Es un nuevo viaje a través del desierto, un nuevo éxodo. Aquí es un viaje
a través del desierto para regresar a Jerusalén, pero más bien es un viaje a través del mundo y de esta vida para llegar al final de nuestro viaje. Isaías profetizó que Juan el Bautista llegaría antes para anunciar la venida del Mesías. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es el versículo 3. Pero como se nos aclara en los evangelios, este era el anuncio de Cristo. El ministerio de Juan el Bautista y la obra de Jesús al que anunciaba eran para la gloria de Dios, para que esta gloria se manifestara. El mensaje es de parte de Dios. Dios lo dijo en el cielo e Isaías lo dijo en la tierra. Dice el versículo 5: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Después de esto se habla de la brevedad del hombre. Dice el versículo 6: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Isaías oyó un mensaje de origen divina que lo llamaba a pregonar, a proclamar en voz alta. Sin duda era algo muy importante, esto que tenía que él proclamar dando voces. Y preguntó, ¿qué tengo que decir? La respuesta que recibió es que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. El hombre es comparado a la hierba del campo y su gloria es comparada con una flor, una florecilla del campo. Que estas cosas son insignificantes para nosotros. Pocas veces les ponemos mucha atención. Las vemos, pero no nos preocupa lo que les pueda pasar. Simplemente están ahí, están en el campo. La hierba y esas florecillas del campo no tienen importancia. Se secarán y desaparecerán. Pero dentro de poco tiempo estarán otra vez para volver a desaparecer y nuevamente a aparecer. Y para Dios el hombre es como la hierba. Aquí está, aquí estamos y vamos a desaparecer y habrá otras hierbas, otros hombres. Nosotros habremos desaparecido. Dice el Salmo 144, versículos 3 y 4. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Isaías está hablando al principio de esta profecía de consuelo. Y nos hacemos una pregunta. ¿Cómo puede haber consuelo si se nos recuerda que somos como la hierba? Se puede ver en muchos lugares, sobre todo en la primavera, después de la lluvia, que la hierba tiene un aspecto hermoso, cubre los campos de las laderas y de las montañas. Vemos las flores en el campo, pues nos agrada su belleza y colorido. Pero no mucho tiempo después, cuando el sol ha calentado por un tiempo,
comienzan a secarse y mueren. Todo hombre es como la hierba, y todo lo que pueda lograr es como una flor del campo. Se secan y desaparecen. Comparada con la eternidad y la gloria de Dios que toda carne verá, la carne, la existencia corporal humana, es sumamente breve. Cada ser humano, por mucho tiempo que llegue a vivir y por mucha gloria que llegue a alcanzar, es insignificante dentro de la historia, es temporal. Los reinos, las naciones, los gobiernos, hasta los imperios más grandes pueden ser poderosos, pero terminan por desaparecer. Y por mucho poder que lleguen a tener, es insignificante al lado del poder de Dios. No se puede comparar con Él. Pero hay mucho más en lo que debe pregonar Isaías que solamente lo vano y pasajero de todo lo humano. Tomando los versículos 5 y 6, es claro que para que pueda manifestarse la gloria de Dios en Cristo y su obra de salvación, la gloria de la que está orgulloso el hombre se debe marchitar. La carne debe ser vista como es, pasajera y corrompida, y únicamente la gracia de Dios debe ser exaltada. Juan el Bautista predicaba en el desierto, pero más que en un lugar donde no había nada, en un desierto espiritual. Casi no había vida espiritual. Unos cuantos. Ana, la profetisa, Simeón, que reconoció a Cristo, pero muy pocos. Solo algunos brotes aislados. Era un desierto. Era una voz que clamaba en el desierto. Iba delante de su Señor. Su trabajo era preparar el camino, quitar todo lo que obstaculizara el paso del que venía tras él. Por eso él predicaba el arrepentimiento. La religión del pueblo judío era la de los fariseos. Eran ceremonias y cumplimiento de reglas externas. Su confianza estaba en su origen como nación. Abraham tenemos por padre. Su confianza estaba en que tenían con ellos el templo, el lugar de adoración. Juan dio fuertes voces en contra de ellos. Debía derribar los montes y abatir el orgullo. Les decía: generación de víboras, arrepiéntanse, que se vean los frutos del arrepentimiento. Les decía que el hacha estaba lista para cortar esos árboles inútiles y echarlos al fuego para que se quemaran. Mateo, Evangelio de Mateo 3, del 8 al 10. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hecha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Su predicación iba acompañada de un símbolo externo que se podía ver. Venían de muchos lugares para oír su clamor y eran bautizados, eran sumergidos en las aguas del río Jordán. Así simbolizaba la muerte de los que venían arrepentidos, eran sepultados
en agua. Debían morir y ser sepultados antes de poder vivir. De la misma manera, el que venía tras él salvará por la muerte, la sepultura y la resurrección. Dice el versículo 7 de nuestro pasaje: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. La gloria y el orgullo humano no duran. No podemos confiar en ellos. Físicamente y moralmente son un fracaso. Pero para que se marchiten, para que el hombre lo reconozca y vea su insuficiencia, se requiere algo más: el viento de Jehová. Y ese viento es el Espíritu. El Espíritu sopla como el viento solano, ese viento ardiente, caliente, que viene del desierto, viento que seca, capaz de marchitar la vanagloria de la religión de la carne, la religión humana, para que entonces se puede establecer la fe. El Espíritu es el que tiene que soplar para hacernos ver que todo lo que es carne, como nosotros, es hierba y debe secarse. Y todo lo que podemos gloriarnos, nuestras habilidades, nuestra sabiduría, nuestra riqueza, toda nuestra gloria debe ser destruida. El Espíritu debe convencernos de pecado y debe hacer que nos veamos como realmente somos nosotros, que veamos que la carne de nada aprovecha, que nuestra naturaleza caída es la corrupción misma y que todos los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero la palabra permanece, la permanencia de la palabra. Dice el versículo 8: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La hierba se seca y la flor se marchita. Siempre pasa así. Todo lo creado, en mayor o menor grado, a mayor o menor velocidad, todo se va desgastando hasta que desaparece totalmente. Hasta el sol y el mismo universo un día ya no existirán. Todo lo material es temporal. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. Todo existe por la palabra de Dios. Con su palabra creó el universo desde donde no había nada. Y esa palabra permanece para siempre, nunca cambia. Por eso es confiable. Y eso da consuelo. Hay una certeza de que todo lo que dice la palabra es verdad y todo se cumplirá. La palabra es lo único que puede crear, es lo único que puede dar vida. Mientras no veas la sentencia de muerte sobre tu vida en la carne, no existe preparación para la semilla incorruptible de la palabra que es sembrada por el Espíritu, para que esa semilla pueda permanecer y dar vida, nueva vida, vida eterna. Dice Pedro en su carta primera, capítulo 1, 23 a 25, él toma estas palabras de Isaías también. Dice:
Primera de Pedro 1, 23 a 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La carne se seca y la flor se cae. Cuando el hombre pierde toda la confianza en sí mismo, cuando destierra el orgullo, cuando muere a lo carnal, entonces es cuando es renacido. La nueva vida no proviene de algo terrenal o pasajero, sino de lo que nunca se corrompe, que es la palabra de Dios. Debe ser completamente nueva. Nada debe provenir de nuestra corrupción. Es una nueva creación, una nueva vida, una nueva criatura. Todas las cosas nuevas. El Evangelio es la palabra que permanece para siempre. No es de origen humano. Si proviniera de la carne, no nos podría llevar más allá de la carne. Pero el Evangelio de Jesucristo es de origen divino. El Evangelio verdadero es la palabra incorruptible que debe ser sembrada por el Espíritu para que crezca en tu corazón y tengas vida. La palabra, en su forma final como Evangelio, no es una simple comparación que resalta lo pasajero que es nuestra existencia terrenal sin sentido. El Evangelio da sentido y valor a nuestra vida. Es la cura para una vida vana. Nos hace ser eternos al obedecer el Evangelio. Dice la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la palabra, que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, en el Evangelio de Juan. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. Que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día. 1 Corintios 15:3 y 4. Que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú crees un evangelio diferente, crees un falso evangelio. Si crees que puedes agradar a Dios a base de tus obras, o que Dios te puede prosperar, te quiere prosperar, ese es su deseo, su voluntad última, es un evangelio que tiene su origen en la carne y que se va a marchitar, y tú no tendrás vida. La preparación para recibir la incorruptible semilla de la palabra es el arrepentimiento.
Muchos fariseos oyeron la palabra, tanto de Juan el Bautista como de Cristo. Pero como no hubo arrepentimiento, no dejaron su falsa confianza, no confiaron en Cristo, no creyeron y no comenzó en ellos una nueva vida. No creyeron, se aferraron a sus creencias. Aunque podemos pensar todo lo contrario, los fariseos no creían la ley que los condenaba. Ellos creían que estaban bien con Dios. Y el que cree que está bien con Dios no cree la ley, porque el objetivo de la ley es mostrar el pecado del hombre, la pecaminosidad, demostrarle que está perdido porque no puede cumplir esa ley. Si ellos pensaban que agradaban a Dios, no creían la ley, ni siquiera la entendían. Las buenas noticias que les predicó Juan el Bautista, que llegaba el Salvador, tampoco las creyeron, porque nunca pudieron ver su necesidad. Es necesaria primero la obra del Espíritu. Viene el Espíritu, obra, da vida y da la fe para creer ese mensaje que nos lleva al arrepentimiento. Si tú crees el Evangelio y te arrepientes, crees la palabra y confías en Cristo, entonces eres renacido por la palabra. Es una vida nueva. No es la vida vieja mejorada. La carne se seca y la flor se marchita. El vuelto a nacer es una criatura tan nueva como si nunca hubiera existido. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ya no es un hombre carnal o natural, es un hombre espiritual, capaz de entender las cosas del Espíritu. El consuelo para el pueblo no es que va a ser libre, no es que Dios lo va a bendecir, no es que Dios lo va a prosperar. Para los judíos no era que iban a regresar a su territorio. El verdadero consuelo es que, a diferencia de lo temporal, que es la vida y la gloria del hombre, hay algo que permanece para siempre, que le va a dar un nuevo comienzo. Hay algo en lo que puede confiar completamente, y eso es la palabra de Dios. El anunciador del Salvador del pueblo que profetizó Isaías clamaba en el desierto. Juan el Bautista estaba preparando el camino y llegó el libertador, llegó el consuelo. ¿Quién es este al que anunció Juan? Es Dios mismo. Es la palabra, es el verbo encarnado, al que se puede ver y habitó entre nosotros. Él es el que permanece y nos sostiene con su brazo poderoso y nos cuida con su brazo amoroso. El pueblo de Dios tiene consuelo al saber que todas las promesas se cumplen. Ya se cumplieron o se cumplirán en el futuro, porque ya se cumplió el anuncio. Dios ha llegado con todo su poder, el poder que viene
a libertar a su pueblo. Isaías lo describe para que el pueblo tenga una base firme para la confianza. Los del tiempo de Isaías habían vivido la protección de Dios bajo las invasiones de sus enemigos. Ellos sabían que serían deportados a Babilonia y la primera venida del libertador. Pero la base de la confianza está en quién es ese libertador. ¿Quién es el que nos da esta palabra? ¿Crees tú la palabra? ¿Crees lo que Dios dice? En general decimos que la creemos, pero vivimos como si no la creyéramos. A la hora de tomar decisiones o cuando nos tenemos que enfrentar con el pecado, actuamos para complacernos, confiando más en nosotros, dudando en que la palabra es lo único confiable y que permanece para siempre. Nunca cambia, podemos confiar en ella. La palabra permanece porque la dice Dios. Todo lo que dice es verdad porque la boca de Jehová ha hablado. La palabra es confiable, es una base sobre la que podemos edificar nuestra vida, porque el que nos dio esta palabra es sabio, es el mismo que vino a liberar a su pueblo y que va delante de él, y él es absolutamente sabio. Nadie puede aconsejarlo porque él lo sabe todo. Isaías describe quién es Dios en los siguientes versículos. Del 12 al 14 habla de esta sabiduría. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? También es poderoso. Su poder es incomparable. El poder y la gloria humana son nada ante él. Es el versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. El versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y de lo que no es. Los versículos 23 y 24. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Él es el creador de todo lo que ves. Dice el versículo 26: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas las llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Este es el que da la palabra. Dice del versículo 9: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión.
Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. El mensaje que se va a anunciar entre el pueblo es la buena noticia que ya se ha dicho sobre la llegada del Señor. La proclamación debe ser desde un monte alto, un lugar desde donde todos puedan oír el anuncio. La profecía inicia con un pedido de consolación que debe ser dado a los que están en Judá y que van a ser deportados en el futuro. Dice: hablar al corazón de Jerusalén. El mensaje era que venía el libertador con toda su gloria y que toda carne juntamente lo verá. Pero aquí, en este versículo, el anuncio sale de Jerusalén para decirlo a las demás ciudades de Judá. Primero, ese primer anuncio fue hecho por los profetas de Dios al pueblo que estaba ahí en Jerusalén. Después, por Juan el Bautista y por los demás heraldos que anuncian la llegada del Rey. Primero fue dada a la ciudad de Jerusalén, después de Jerusalén a todos los demás lugares. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora ese anuncio debe ser de Jerusalén hacia todo el mundo. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz. Sión es una colina en la ciudad de Jerusalén y se usa para representar a toda la nación, a todo el pueblo de Dios. La anunciadora de Sión y de Jerusalén somos todos los creyentes que debemos alzar la voz fuertemente, sin ningún temor, a pesar de la oposición. Debemos ser testigos hasta lo último de la tierra de las buenas noticias y proclamar: ved aquí al Dios vuestro. El primer cumplimiento del anuncio de los profetas fue en el regreso del destierro desde Babilonia. El anuncio de Juan el Bautista se cumplió con la primera venida de Cristo como Salvador. Y el último cumplimiento se dará en la segunda venida como Rey. El anuncio es el anuncio del Evangelio. Ved aquí al Dios vuestro. El anuncio es la proclamación de un centinela o de un atalaya que está vigilando y que anuncia quién se acerca a la ciudad. A veces son buenas noticias, a veces malas noticias. Ellos lo reconocían por la manera como venía el mensajero, como corría. Se parece que hay buenas noticias. Y la noticia a la ciudad es que se acerca alguien. Viene el poderoso Dios, pero no viene como un invasor, viene como un pastor compasivo. Él viene para salvar, proteger y proveer. El pastor de Israel regresa a su tierra.
Dice los versículos 10 y 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El buen pastor muestra un cuidado amoroso por su pueblo abatido y desalentado, por los de espíritu triste, por los que están sufriendo, por los que estaban perdidos. Y él vino a buscar lo que se había perdido. Ha traído su rebaño desde todos los lugares, de toda nación, toda lengua y todo pueblo. Y habrá un solo rebaño y un pastor. Conocemos su voz. Oigamos la voz de nuestro pastor. Sus ovejas conocen su voz y lo siguen. Oigamos la palabra que permanece para siempre. Oigámoslo y sigámoslo. Él va delante de nosotros con su brazo poderoso y con su brazo amoroso. Nos lleva a una nueva vida. Hay un nuevo comienzo. Después de nuestro fracaso y de nuestra tribulación, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra. Sabemos de nuestro fracaso moral y espiritual, de nuestra incredulidad, de nuestra indiferencia. Eso es evidente para nosotros. Y te damos gracias por la voz de consuelo, porque tú nos vas a rescatar, porque estamos descarriados, porque estamos perdidos, porque dudamos de la palabra. Y te damos gracias por esa misericordia y esa gracia, Señor, que no es otra cosa más que pura gracia, que tú vayas a buscarnos para cuidarnos y para protegernos, para traernos a tu reino. Ayúdanos, Padre, rescátanos, obra en nosotros, limpia nuestra miseria y nuestra necedad. Que reconozcamos que hay cosas que no son para nosotros, simple y sencillamente son cosas que no fueron hechas para nosotros. Que busquemos las cosas que permanecen, que busquemos tu gloria y que en eso seamos bendecidos. Lo pedimos por Cristo, para tu gloria. Amén.